¿Por qué? ¿Cómo es que la líder de México pudo lograr algo así? Una sola fotografía inundó las redes sociales del mundo entero. Lo que mostraba era a dos mujeres, sonriendo de oreja a oreja, fundidas en un abrazo que parecía romper todos los protocolos. Y justo a su lado, como si lo hubieran dejado plantado en medio de una fiesta a la que no fue invitado, un hombre permanecía de pie, con el rostro petrificado y una rigidez que gritaba incomodidad. Las expresiones de los tres eran tan diametralmente opuestas que costaba creer que estuvieran en el mismo lugar, en el mismo instante. Ese contraste brutal fue lo que capturó la mirada de millones. En el centro de la imagen, el abrazo era de una naturalidad pasmosa. En el momento en que se acercaron, el aire a su alrededor pareció suavizarse, volverse más cálido. La forma en que sus manos se posaron sobre los hombros, el ángulo en que sus mejillas se rozaron, todo transmitía una intimidad que desmentía cualquier formalidad diplomática. No parecía el saludo de dos líderes en una cumbre, sino el reencuentro de dos hermanas que llevaban demasiado tiempo sin verse. La escena era tan genuina, tan luminosa, que incluso los otros jefes de Estado a su alrededor no podían evitar lanzar miradas de soslayo, contagiados por esa calidez. Sin embargo, a escasos centímetros de esa explosión de alegría, se erguía una figura que encarnaba una temperatura completamente distinta. No las miraba directamente, pero tampoco hacía el menor intento por unirse a la escena. Simplemente estaba ahí, un espectro de traje oscuro y expresión impenetrable. Su decisión de no participar, de quedarse al margen del círculo de sonrisas, era tan deliberada que, paradójicamente, lo hacía resaltar aún más, inyectando a la fotografía una tensión palpable, casi eléctrica. ¿Quiénes eran estas tres personas? ¿Por qué dos de ellas desbordaban una felicidad tan transparente, mientras el tercero parecía tallado en hielo? La foto, aunque tomada en el mismo instante y en el mismo salón de una cumbre internacional, parecía contar tres historias radicalmente diferentes al mismo tiempo. En las redes sociales, la imagen prendió como la pólvora a los pocos minutos de ser publicada. Miren la cara del gringo. No tiene precio, escribía un usuario en México. Ese abrazo entre México y España vale más que 1000 tratados. ¿Qué reinas?, comentaba alguien desde Madrid. ¿Alguien me puede explicar qué carajos pasó aquí? La incomodidad es arte. Bautizada como la foto de los tres mundos, recorrió los timelines de todo el planeta, y pronto se empezó a decir que en esa sola imagen se condensaba el presente y el futuro de México, de América y de las potencias mundiales. ¿Qué había ocurrido exactamente entre ellos? El ambiente en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, sede de la cumbre del G20, era una mezcla volátil de tensión geopolítica y entusiasmo contenido. Los líderes mundiales llegaban uno tras otro, una procesión de poder flanqueada por el incesante tableteo de los flashes de las cámaras. En medio de ese torbellino, avanzaba con paso sereno la presidenta de México, Elena Villarreal. Hacía apenas unos meses que había asumido el cargo, y ese día marcaba su debut en el escenario global. Era una figura nueva, una incógnita para muchos, pero en su andar había una dignidad que no necesitaba presentación. Fue entonces cuando ocurrió. Desde el otro extremo del salón, una mirada la encontró, precisa y directa. Era la presidenta del gobierno de España, Isabel Romero. Por unos breves segundos, en medio de la multitud de asesores, diplomáticos y periodistas, sus ojos se encontraron. A pesar de la distancia y el ruido, se reconocieron con una claridad que trascendía las palabras, como si un hilo invisible las conectara. Al instante siguiente, casi por instinto, ambas comenzaron a caminar la una hacia la otra. Sus equipos, percibiendo el momento, se apartaron con discreción, abriéndoles paso. Fue como si el bullicio del mundo se desvaneciera por un momento, dejando solo un camino despejado que las unía. A medida que la distancia se acortaba, sus rostros comenzaron a transformarse. Una leve sonrisa se dibujó primero en los labios de la presidenta Romero, y casi al mismo tiempo, el semblante concentrado de Villarreal se disolvió en una expresión de genuina calidez. Su paso se aceleró ligeramente. Finalmente, cuando estuvieron frente a frente, no hubo vacilación. Ambas extendieron los brazos y se encontraron en un abrazo efusivo y sincero.
En el instante en que sus manos tocaron los hombros de la otra, la alegría que inundó sus rostros no era la cortesía ensayada de la diplomacia, sino algo mucho más profundo. Era el júbilo del reconocimiento mutuo, la celebración silenciosa de un reencuentro esperado. Por fin nos conocemos, parecían decir sus miradas. La escena provocó una ráfaga ensordecedora de disparos de cámara. La presidenta Villarreal, con un traje sastre de un vibrante azul cobalto. La presidenta Romero, con una elegancia serena que recordaba a una hermana mayor. La sonrisa que compartieron mientras se separaban lentamente del abrazo cruzó fronteras y usos horarios, transmitiendo un mensaje que todo el mundo entendió. La reacción en redes sociales fue una explosión inmediata. En España, los usuarios estallaron. Se me saltan las lágrimas con la sonrisa de estas dos presidentas. El poder femenino que necesitamos. El futuro de la hispanidad se escribe con nombres de mujer. La amistad entre España y México construyendo una nueva era. En México, el fervor fue aún mayor. Gracias, presidenta Romero. Así se trata a México, con respeto y cariño, viva México, cabrones. En el año del bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, tener a estas dos mujeres al frente es un orgullo que no me cabe en el pecho. Pequeños clips de video y secuencias de fotos del momento se viralizaron, y pronto nació una frase que lo resumía todo: las verdaderas protagonistas del G20. No es frecuente presenciar en los fríos pasillos de la diplomacia una muestra de afecto tan espontánea. Por eso la gente reaccionó con una mezcla de sorpresa y profunda simpatía. Lo que la mayoría aún no sabía era que esa sonrisa, ese abrazo, significaba mucho más que un simple gesto de cortesía. Era el resultado de una historia compartida, de valores idénticos, y para entender su verdadero peso, era imposible ignorar la presencia de la tercera persona en la fotografía. Justo al lado de las dos mujeres que se abrazaban, había un hombre que parecía existir en una dimensión paralela. Sin sonreír, sin mostrar sorpresa, simplemente de pie, en silencio. Era su estoica presencia la que le daba a la imagen esa tensión única. Era el presidente de los Estados Unidos, Jonathan Pryce. En las redes, antes incluso que el abrazo, fue su rostro endurecido lo que capturó la atención de todos. Oigan, ¿y este señor a qué cumbre vino? Parece que le acaban de notificar que tiene que pagar impuestos. El contraste entre la alegría de Villarreal y Romero y la cara de pocos amigos de Pryce es para un museo. Pero, ¿por qué tenía esa expresión? La respuesta se encontraba en una larga historia de confrontaciones con la nueva administración mexicana. El principal punto de fricción era, sin duda, la política migratoria. Pryce había llegado al poder con un discurso incendiario, prometiendo políticas fronterizas más duras y culpando a México de no hacer lo suficiente. Su administración había criticado duramente las políticas sociales de Villarreal, acusándola de crear un efecto llamada. Por su parte, México se había negado a aceptar imposiciones unilaterales, defendiendo su soberanía y denunciando la falta de cooperación estadounidense para atajar las causas de raíz de la migración. El choque se había agudizado en los meses previos, cuando el gobierno de Pryce amenazó con imponer aranceles a productos mexicanos si no se endurecían los controles en la frontera sur, una medida que Villarreal calificó públicamente como un chantaje inaceptable. Además, las renegociaciones del Tratado Comercial TIMAC habían sido un campo de batalla. La delegación estadounidense, siguiendo las órdenes de Pryce, había adoptado una postura arrogante y demandante, tratando a sus homólogos mexicanos con una condescendencia apenas disimulada. El punto de quiebre llegó durante una cumbre de líderes de América del Norte, celebrada en Washington meses atrás. En una rueda de prensa conjunta, Pryce interrumpió a la presidenta Villarreal mientras ella respondía a una pregunta, corrigiéndola en un tono paternalista sobre un dato económico. Las cámaras captaron el instante en que Villarreal, tras una breve pausa, le sostuvo la mirada con una frialdad cortante y replicó: «Señor presidente, conozco perfectamente las cifras de mi país. Permítame terminar». Ese video, apodado La humillada de Washington, se hizo viral y marcó un antes y un después en la relación. Simbolizó la nueva postura de México, la de una nación que ya no agacharía la cabeza. Conocer estos antecedentes cambia por completo la lectura de la fotografía. Justo al lado del hombre con el que había chocado repetidamente,
la líder a la que intentó menospreciar, estaba ahora Isabel Romero, su nueva aliada, abrazándola con una sonrisa de oreja a oreja. No es de extrañar que el rostro del presidente Price fuera una máscara de piedra. Las redes sociales se llenaron de comentarios mordaces. La cara de Price cuenta un drama mejor que cualquier telenovela. Presidenta Villarreal, esa sonrisa frente a Price es una obra de arte. Jaque mate. La diplomacia también tiene su salseo, y esta foto es el capítulo de la temporada. Fue un instante que capturó a la perfección el drama emocional que se esconde tras el telón del poder. Aquella sonrisa tan natural, tan espontánea entre las dos presidentas en su primer encuentro cara a cara, no fue una coincidencia. Tenía raíces profundas, no en sus cargos políticos ni en los intereses de sus naciones, sino en las trayectorias de sus propias vidas, en las cicatrices de sus batallas personales. Isabel Romero, la presidenta de España, había conocido innumerables fracasos y traiciones antes de alcanzar el éxito. Desde muy joven, en las juventudes de su partido, tuvo que enfrentarse constantemente al prejuicio y las críticas por ser mujer en un mundo dominado por hombres. Años más tarde, ya como madre soltera, tuvo que compaginar la crianza de su hijo con una extenuante carrera política, soportando ataques de medios de comunicación hostiles que la tildaban de ambiciosa y descuidada. Pero nunca dio un paso atrás. Siguió abriéndose camino con una determinación de acero. Por eso, para ella, la familia no era un concepto abstracto, sino el pilar fundamental de la nación. La convicción de que la familia, aunque parezca frágil, es en realidad el cimiento más sólido de la sociedad, era una verdad forjada en el fuego de su propia experiencia. Y fue precisamente un importante diario español el que, describiendo a Isabel Romero como la leona que defiende a su país, encontró su reflejo al otro lado del Atlántico en Elena Villarreal. La mujer que, enarbolando la bandera del nacionalismo, ha sido atacada sin piedad por las élites y los intereses extranjeros, pero que se ha negado a rendirse. Así la describían, destacando el asombroso paralelismo con Romero. ¿Y cuál había sido el camino de la presidenta Villarreal? Su ascenso político no fue un paseo por los pasillos del poder, protegida por un partido o impulsada por padrinos influyentes. Al contrario, era la definición de una política que se había ganado su lugar a ras de suelo. En sus campañas, sin el respaldo de las grandes maquinarias electorales, recorrió pueblos y ciudades, escuchando uno a uno los problemas de la gente, ganándose su apoyo en las plazas públicas, no en los salones de lujo. Conoció la derrota varias veces, tragó lágrimas de frustración, y siempre, se levantó para volver a luchar. Su postura, que desde fuera podía parecer una filosofía política férrea e inquebrantable, era en realidad el resultado de una acumulación de pasos marcados por el lodo y el sudor. Ambas eran líderes que habían conquistado su posición. No habían sido empujadas escaleras arriba por el poder, habían subido cada peldaño con sus propias piernas, soportando tormentas de críticas y sostenidas por las voces de millones de ciudadanos. Esa experiencia compartida, esa identidad de luchadoras, fue una de las razones por las que pudieron conectar de una forma tan visceral en su primer encuentro. Además, sus filosofías políticas eran sorprendentemente similares. La idea de que una nación que no puede proteger a sus familias no puede ser fuerte. La convicción de que defender las fronteras y la soberanía no es un acto de hostilidad hacia otros países, sino una responsabilidad sagrada hacia los propios ciudadanos. Y la postura de preservar la cultura y los valores nacionales en medio de la ola de una globalización que a menudo busca homogeneizarlo todo. Estas creencias no necesitan ser verbalizadas en una reunión formal, se traslucen en una mirada, en un gesto, en la forma de estar en el mundo. Durante esos pocos segundos en que caminaron la una hacia la otra en el salón del G20, es probable que se transmitieran, con una precisión asombrosa, no sus ideologías políticas, sino sus historias de vida. Justo después del abrazo, la presidenta Romero le dio a Villarreal una ligera palmada en el brazo, sonriendo. Ese gesto no tenía nada que ver con la sonrisa diplomática que se reserva para un desconocido. Era la calidez de quien encuentra a una compañera de viaje, a alguien que ha recorrido el mismo camino difícil. La presidenta Villarreal, a su vez, respondió posando su mano sobre el hombro de Romero, devolviéndole una sonrisa cómplice. Aunque no se dijeron nada, si pudiéramos haber escuchado sus pensamientos, probablemente habrían sido algo así: tú eres de las que ha luchado, ¿verdad?
Lo sé. Yo también. Valores, historias de vida, estilos de lucha e incluso la concepción de la familia. Con tantos puntos en común apilándose uno sobre otro, ese abrazo dejó de ser un acto diplomático. Fue, más bien, un momento en el que ambas pudieron decir desde el fondo de su corazón, por fin te encuentro. Y este vínculo tan especial no hizo más que acentuar, por contraste, la gélida expresión del hombre que observaba desde un segundo plano. Mientras las sonrisas de la presidenta Villarreal y la presidenta Romero iluminaban el salón, en otro rincón de Buenos Aires se respiraba una atmósfera completamente diferente. Hubo un momento en que la trayectoria de la presidenta de México y la del presidente de Estados Unidos, Jonathan Price, se cruzaron en un mismo pasillo. Pero la distancia nunca se acortó. A pesar de estar a pocos metros, sus miradas no se encontraron, sus pasos no se sincronizaron. Era como si un muro invisible y helado se interpusiera entre ellos. Los periodistas y fotógrafos presentes no sabían si apuntar sus lentes o mirar hacia otro lado. Se podía ver a algunos de ellos intercambiando miradas incómodas. Incluso los asesores de ambas delegaciones, captando la tensión, susurraban entre ellos. Hoy no hay contacto. Con este ambiente, es imposible una reunión. La sensación en el aire era unánime. Detrás de esta distancia silenciosa estaba la furiosa reacción de la Casa Blanca a las recientes declaraciones de Villarreal en un foro internacional, donde defendió el derecho de México a una política exterior independiente y criticó veladamente el intervencionismo de las grandes potencias. El Departamento de Estado había emitido comunicados diarios con un lenguaje durísimo, acusando a México de populismo irresponsable y exigiendo una retractación. Si desean una relación estratégica, deben demostrarlo con hechos, fue el mensaje que repitieron hasta el cansancio. Esa postura no cambió en el G20. La delegación estadounidense adoptó una actitud de absoluto desdén, dejando claro que no había razón alguna para un encuentro bilateral. El gobierno mexicano, sin embargo, interpretó esta maniobra no como un rechazo diplomático, sino como una guerra de información dirigida al público estadounidense. Un alto funcionario de la Cancillería mexicana lo explicó así: Price necesita venderle a su base la idea de que puso en su lugar a México. Por eso mantienen una distancia exagerada. Saben que si reaccionamos, les daremos más material para su propaganda. Y, en efecto, las redes sociales de ciertos sectores en Estados Unidos estaban inundadas de videos que ridiculizaban a la presidenta Villarreal, usando fragmentos de discursos sacados de contexto, subtítulos malintencionados y narraciones alarmistas. Para México, responder a cada una de estas provocaciones habría sido contraproducente. Por eso, optaron por el silencio. No un silencio de sumisión, sino una inacción estratégica. Según testigos presenciales, cuando la comitiva del presidente Price pasó cerca, la presidenta Villarreal no alteró su expresión en lo más mínimo, pero enderezó sutilmente su postura. Un gesto que denotaba respeto por el protocolo, pero una negativa rotunda a mostrarse intimidada. Esa calma, esa dignidad silenciosa, transmitía la determinación de México con más fuerza que cualquier discurso. Muchos espectadores en México, viendo las noticias, seguramente pensaron: no hay necesidad de forzar una sonrisa. Tener el valor de no acercarse también es diplomacia. Que hable con los países que sí quieren hablar con nosotros. Y esa era precisamente la estrategia silenciosa que el equipo mexicano había elegido. Lo que nadie esperaba era lo que esa estrategia desencadenaría a continuación. Durante los 2 días del G20, un número inesperado de líderes mundiales comenzó a congregarse alrededor de la presidenta de México. Mientras la distancia gélida entre la delegación mexicana y la estadounidense se hacía palpable, tras bambalinas se desarrollaba una escena completamente distinta. En los pasillos, en las áreas de descanso, frente a las salas de reuniones, se repetía una y otra vez una imagen insólita. Cada vez que un jefe de Estado veía a la presidenta Villarreal, se acercaba a saludarla, a intercambiar unas palabras, a solicitar un breve encuentro. El primero en moverse fue el primer ministro del Reino Unido. Al ver a la presidenta en una zona de café, le hizo una seña a su asistente y se acercó a ella con paso rápido y una sonrisa afable. El apretón de manos y las breves palabras que intercambiaron, en un tono visiblemente cordial, enviaron una señal clara a todos los presentes. Poco después,
la presidenta de la Comisión Europea, al ver a Villarreal en un pasillo abarrotado, levantó la mano para llamar su atención. Se acercó y conversó con ella, tocándole el hombro con familiaridad, creando una atmósfera relajada que desmentía un primer encuentro. El primer ministro de Australia desvió su ruta, ignorando el camino que su equipo le había preparado, para acercarse a la delegación mexicana. ¿Le robo solo un minuto?, le preguntó con una sonrisa. La presidenta Villarreal, visiblemente sorprendida, asintió, y de inmediato se improvisó una breve reunión de pie. Más tarde, el presidente de Turquía se le aproximó en un área de descanso, estrechando su mano con calma y solemnidad. Fue significativo escuchar a uno de sus asesores susurrar que llevaban un rato buscando el momento para saludar a la presidenta de México. Líderes de Brasil, Alemania, Canadá, Corea del Sur y Vietnam buscaron un acercamiento similar. Solo en el primer día, representantes de 18 países y organizaciones internacionales se aproximaron a Elena Villarreal. Mientras la distancia con el presidente estadounidense era elocuente, la abrumadora mayoría de las naciones presentes mostraba un interés magnético por la nueva líder mexicana. Este fenómeno, esta especie de fiebre por México, fue descrito por un alto funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores de esta manera: sentimos un interés genuino de los líderes mundiales por acercarse a la presidenta. Las relaciones que esperábamos construir en meses se están forjando en cuestión de horas. En la diplomacia, la primera impresión es crucial, y el hecho de que tantos líderes buscaran activamente a Villarreal en el tiempo limitado de una cumbre era la prueba de que el posicionamiento de México en el escenario internacional ya estaba cambiando. La prensa internacional no pasó por alto este movimiento. Un medio italiano comentó: la diferencia en la reacción de los líderes hacia Villarreal y hacia otros es evidente. México se perfila como un nuevo polo de confianza. Un diario australiano publicó: la nueva presidenta de México ha demostrado su peso específico en un solo día. El silencio del presidente estadounidense, lejos de aislar a México, lo que hizo fue resaltar el enorme interés y las expectativas que el resto del mundo depositaba en su nueva líder. Mientras la presidenta Villarreal era solicitada por 18 naciones y demostraba un liderazgo inesperado en su primer G20, en México se encendía un acalorado debate por una razón sorprendente. El detonante fue un breve mensaje publicado en X por un reconocido analista internacional. En su post, criticaba duramente la cobertura de los principales noticieros nacionales. La televisión mexicana solo se pregunta si la presidenta Villarreal se reunió o no con el presidente de Estados Unidos. Den por sentado que no hacerlo es un fracaso, e insinúan que Price evitó a Villarreal. Terminan su nota diciendo que se requiere una respuesta estratégica. ¿Qué respuesta? ¿Someternos a los caprichos de Washington? El tuit provocó una avalancha de reacciones. Un usuario comentó: no han dicho casi nada de los logros de México en la cumbre. ¿Por qué se obsesionan con el único líder que no quiso hablar con nosotros? Otro señaló: mientras el mundo pone sus ojos en nuestra presidenta, la prensa nacional sigue con una mentalidad de la Guerra Fría, mirando hacia el norte para validarse. Aunque hubo comentarios puramente viscerales, la mayoría de las intervenciones eran un cuestionamiento sereno sobre las prioridades informativas. En resumen, una gran parte de la audiencia mexicana sintió una profunda incomodidad con una narrativa que priorizaba el desplante de un solo líder por encima de los múltiples éxitos diplomáticos obtenidos. En medio de esta controversia, la presidenta Villarreal compareció ante la prensa al finalizar la cumbre, con una actitud tranquila y mesurada. En esta cumbre, la primera celebrada en América Latina, hemos podido presentar las iniciativas que México lidera en temas de economía internacional, deuda soberana, sostenibilidad, minerales críticos e inteligencia artificial, declaró, escogiendo sus palabras con cuidado, como si quisiera asegurarse de que cada una tuviera el peso correcto. Deliberadamente, no mencionó el tema del contacto con la delegación estadounidense. No lo evitó, simplemente tenía demasiados logros que comunicar. Y al final, añadió esta frase: es fundamental que nos enfoquemos en encontrar puntos en común en lugar de resaltar las divisiones para resolver los desafíos que enfrentamos. Sin criticar a nadie directamente, sin mostrar un ápice de emoción, pero dejando meridianamente clara su postura de no dejarse arrastrar por provocaciones, su comentario resonó con fuerza. Quizás esa respuesta serena y centrada era, en sí misma,
la respuesta estratégica que los medios reclamaban. Saber a qué prestarle atención y a qué no. Alternar entre el silencio y la palabra. Una forma de diplomacia silenciosa pero inquebrantable se manifestaba ante los ojos del mundo. El abrazo entre la presidenta Villarreal y la presidenta Romero en el G20 capturó la atención del mundo no solo por ser una encantadora escena diplomática. En esa imagen se simbolizaba un cambio que está ocurriendo silenciosamente en el corazón de la política internacional. La gran mayoría de los líderes mundiales siguen siendo hombres. La seguridad, la economía, la energía, todos son temas cruciales, pero las mesas donde se discuten han estado ocupadas, durante siglos, por una abrumadora mayoría masculina. En el G7, las únicas mujeres jefas de gobierno son, precisamente, Romero y Villarreal. Y en el G20, un foro de 20 potencias, verlas juntas, de pie, una al lado de la otra, irradiaba una presencia que superaba con creces su simple número. Sin embargo, lo verdaderamente notable no es que se las valore por ser mujeres. Al contrario. Lo que el mundo está empezando a valorar es un tipo de liderazgo que no se apoya en los estereotipos de lo femenino. Tomemos el caso de la presidenta Romero. Más allá de ser la primera mujer en gobernar España, la razón de su popularidad es su pragmatismo. En política familiar, migración o seguridad energética, ha tomado decisiones basadas en un análisis frío de la realidad, no en sentimentalismos. Sus discursos son potentes, a veces incluso combativos, pero detrás de ellos hay siempre una filosofía política coherente. Y la presidenta Villarreal está mostrando al mundo una voluntad igualmente férrea, basada en la gestión y los resultados. Su ascenso, labrado sin el apoyo de las élites tradicionales y cimentado en sus propias políticas y convicciones, es un espejo del de Romero. Cuando habla de seguridad nacional, tecnología u orden internacional, no hay espacio para la emoción superflua. Por eso, la comunidad internacional está empezando a verla como una política confiable y seria. La presencia de estas dos mujeres anuncia el surgimiento de un nuevo arquetipo de líder femenina. No se trata de la imagen tradicional que pone en primer plano la amabilidad o la empatía. Es un modelo de liderazgo extremadamente práctico y resiliente, que asume la responsabilidad de proteger a la nación, que mira la realidad de frente para impulsar las reformas necesarias y que prioriza el interés nacional por encima de la emoción. En esta era de turbulencia global, lo que se necesita no es alguien que represente a otros, sino líderes que piensen y actúen por sí mismos. En ese sentido, el momento en que Villarreal y Romero sonrieron juntas pudo haber sido la escena que simboliza la llegada definitiva de una era en que las mujeres no solo participan, sino que dirigen el rumbo de las naciones. Y esta corriente no es exclusiva de las mujeres. En un mundo donde los valores cambian y el orden internacional se reconfigura, se necesitan líderes que se guíen por la realidad más que por la ideología, por la ejecución más que por la retórica. Eso es lo que las figuras de estas dos mujeres nos están enseñando silenciosamente. Aquel instante en que la presidenta Villarreal y la presidenta Romero se abrazaron no fue solo una escena de amistad, sino un fotograma simbólico que tendrá un impacto profundo en las relaciones internacionales de los próximos años. En 2026, México y España celebrarán un aniversario crucial de sus relaciones diplomáticas, un hito que marca una historia compartida. Justo en este momento, la colaboración entre ambos países ya se está profundizando de manera concreta. Proyectos de inversión conjunta en energía verde, programas de intercambio cultural y educativo sin precedentes, y un frente común en foros internacionales para defender la democracia y los derechos humanos. Estos no son gestos simbólicos, son la prueba de que México y España han evolucionado para convertirse en socios estratégicos que comparten valores fundamentales. Por eso la fotografía del abrazo fue recibida como un símbolo del futuro. En España, los medios informaron que esta nueva relación de confianza hará del aniversario algo aún más especial. En las redes mexicanas, se multiplicaron los comentarios positivos. Tener a estas dos líderes al frente para celebrar nuestra hermandad es un motivo de esperanza. La diplomacia es un lenguaje donde el ambiente, a menudo, dice más que las palabras, y la sonrisa de ambas presidentas acortó de forma palpable la distancia psicológica entre sus pueblos. Por otro lado, la figura del presidente Price, de pie, aislado, al lado del abrazo, simboliza otra corriente de la política global. Las diferencias de valores,
las disputas por intereses nacionales, los distintos estilos diplomáticos. Incluso dentro de Occidente están haciendo nuevas alianzas, y se están formando relaciones que ya no pueden medirse con los viejos parámetros. Que Villarreal y Romero se tomen de la mano significa que México y España miran en la misma dirección dentro del nuevo orden internacional. Ante la inestabilidad en Europa, la creciente influencia de otras potencias y la crisis energética, la cooperación entre países que comparten valores se vuelve más crucial que nunca. El aniversario de 2026 no será simplemente una conmemoración de la historia compartida, sino más bien la señal de partida de una nueva era. Y las tres expresiones contrastantes capturadas en el G20 parecen narrar en silencio la reconfiguración de la política mundial que está por venir. ¿Quién de nosotros podría haber imaginado que una sola fotografía contenía tantas historias? La presidenta de México y la presidenta de España, unidas en un cálido abrazo. A su lado, el presidente de Estados Unidos, de pie, en silencio, con una expresión indescifrable. Un único instante congelado en el tiempo, pero en cuyo fondo se superponen múltiples corrientes de nuestra era, la nueva amistad entre México y el viejo continente, la distancia gélida con nuestro vecino del norte, las complejas negociaciones geopolíticas y el cambio en el tipo de liderazgo que el mundo demanda. Cuando pensamos en diplomacia, a menudo imaginamos un intercambio de discursos complicados o reuniones a puerta cerrada. Pero la realidad es que en una mirada, en un gesto, en la postura de una persona, se esconde la verdad de la política internacional. Este G20 fue exactamente eso. La presidenta Villarreal, solicitada por 18 naciones. La presidenta Romero, sonriendo como quien encuentra a una aliada de vida. El presidente Price, manteniendo la distancia, con un torbellino de emociones contenidas. Esta foto fue el símbolo del mundo tal y como es ahora. Y en 2026, México y España celebrarán su hermandad. La sonrisa natural que estas dos líderes compartieron no parece solo un gesto de cordialidad, sino una silenciosa indicación de la dirección que tomarán las relaciones internacionales en el futuro. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Cómo interpretas esta imagen? ¿Ves en ella una amistad? ¿Una alianza de valores? ¿O una señal que anuncia el cambio de los tiempos? Nos encantaría leer lo que sentiste en la sección de comentarios. Una sola fotografía de la que brotan innumerables historias. Sería